Buenas noches a todos. Mi nombre es Alexandra Dufo, soy residente del tercer año de la Clínica Quirúrgica 1 del Hospital Pasteur. Y hoy vamos a hablar del uso de las redes sociales y sus implicancias éticas y legales. Un tema muy frecuente de uso de todos los días de nosotros, las redes sociales, muy contemporáneo y que consideramos que capaz que no está suficientemente abordado. Siguiente. Para comenzar vamos a definir qué es una red social. Una red social es una estructura social propuesta por un conjunto de actores que pueden ser individuos u organizaciones que están relacionadas de acuerdo a algún criterio en común. Esto puede ser un criterio profesional, de amistad, de familia o algún interés en común, por ejemplo un cuadro de fútbol o otros grupos. Nos interesa destacar este concepto que nos parece sumamente importante y que es que la tecnología no es buena ni mala per se, sino es el uso que se haga de esta lo que le da el sentido y valor a la misma. Cuando empezamos a revisar este tema, fuimos a estudiar y vimos que las redes sociales tienen sus clasificaciones y a su vez se clasifican en dos grandes tipos. Las redes sociales generales o de ocio y las redes sociales de contenido profesional. Dentro de las redes sociales de ocio, estoy segura que si tomáramos el celular de ustedes, el 99% de los que están acá tienen dos o más aplicaciones de estas que vemos acá, siendo una de ellas con seguridad la red de WhatsApp. Dentro de las redes sociales de ocio tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube, y el ya conocido por todos y ampliamente utilizado el WhatsApp. Dentro de las redes sociales de contenido profesional son grupos que en general se encuentran dentro de las redes sociales de ocio, por ejemplo dentro de Facebook, son grupos de personas unidas por un interés en común que en general persiguen fines académicos, como ser el grupo de la Clínica Mayo en Facebook o los grupos que tenemos en WhatsApp de nuestras clínicas o el grupo de EasyLab que todos formamos parte, muchos formamos parte, donde se discuten casos de clínicos y persigue un fin académico. Hoy lo que nos une acá y de lo que vamos a hablar es el uso que le damos a las redes sociales generales o de ocio en nuestra práctica diaria y cómo intrincamos nuestra práctica profesional en nuestras redes sociales personales. Y destacamos este concepto que nos pareció muy interesante y es que nunca antes había sido tan borrosa la línea entre lo personal y lo profesional. Siguiente. Cuando Marcelo nos propuso hablar de este tema en la clínica, nos surgió con Alan una gran interrogante. ¿Por qué redes sociales y medicina? ¿En qué punto hay una unión entre estos y cuál es la importancia de relacionar a las redes sociales con nuestra práctica médica y con las acciones que desempeñamos todos los días en nuestra labor como profesionales? Entonces fuimos a buscar y vimos que hay múltiples publicaciones que hacen referencia al tema. Esta, por ejemplo, es una publicación de Montevideo Portal, que es una página conocida de nuestro país, donde dice que estudiantes de medicina publican fotos de cirugías en las redes sociales. Esto es algo que seguramente muchos de los estudiantes de nuestros hospitales publican en sus Facebook y en sus perfiles fotos del hospital o fotos de cuando entran a cirugías y con un solo clic en realidad dan a conocer una situación que inconscientes o en forma inocente hacen cosas que éticamente no está bien. Y además hay que ver cómo es tomado esta publicación, cómo es tomada por la sociedad y cómo es difundida por la prensa, porque depende además del contexto social y el momento en el que estemos viviendo. Por ejemplo, esta publicación se dio cuando ocurrió todo el problema en el Hospital de Clínicas con los estudiantes que habían tenido un problema con el cadáver, donde la opinión pública estaba con todas las miradas dirigidas hacia la población médica. Entonces, el hecho de encontrar en diferentes perfiles este tipo de fotos hizo que se viralizaran mucho más y que estuviéramos en la opinión pública.
Aquella otra publicación es de Colombia y vamos a ver un video posteriormente, que es un grupo de personas que en un bloque quirúrgico, previo a un acto, a una cirugía, cuando están preparando a la paciente para la misma, bailan, que después vamos a ver el video, y el hecho de que este video se viralizara y sea de público conocimiento, hizo que todas estas personas perdieran su trabajo. Encontramos también, siguiente, otras publicaciones que hacen referencia al tema y vemos que día a día es un tema que está siendo más difundido, más abordado y más estudiado. Además, vemos que en realidad nuestros perfiles, tenemos que destacar esto, y es que nuestros perfiles de Facebook o de Twitter o de alguna otra red social que consideramos personales, no son personales. ¿Por qué? Porque no podemos separar nuestro perfil profesional de nuestro perfil personal. Queriendo o no, los pacientes nos googlean, nos buscan nuestras fotos en Facebook. Las instituciones a las que podemos aspirar un trabajo nos buscan nuestros perfiles, establecen un perfil e incluso, capaz que no tanto en la medicina, pero en otros ámbitos, muchas veces la posibilidad de conseguir o no un puesto de trabajo depende de un análisis de nuestro perfil de Facebook. Y no es poco frecuente que los pacientes nos busquen, nos agreguen, nos manden mensajes privados. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que se publica, como vamos a ver más adelante en estas redes, y saber que no es posible separar lo profesional de lo personal, aunque creamos que son nuestras redes particulares. Acá vamos a ver algunos videos. Este primer video es un acto anestésico quirúrgico que se está realizando durante un partido de la final de Chile, jugaba una Copa América, y vemos que la paciente está despierta, mira la pantalla, y los cirujanos festejan el gol. Esto claramente no está bien, pero menos bien está que sea difundido, se viralizó, a todos nos llegó este video al celular, ¿tá? Y esto, además de afectarle la situación laboral a estos profesionales, dependiendo del lugar donde trabajaban, puede afectar la relación médico-paciente. Porque, por ejemplo, si este paciente se complica y el paciente tiene acceso al video, puede ser un problema que uno, cuando dio el clic de compartir, ni siquiera dimensionó lo que podía llegar a ocurrir. Este es otro video que en realidad es tomado con la cámara ambiente de lo que es el bloque quirúrgico, donde hay un problema entre dos funcionarios y ocurre una golpiza mientras se lleva a cabo la cirugía, ¿tá? Que posteriormente alguien toma el video y lo viraliza y lo hace público, ¿tá? Esto, además, todas estas cosas que suceden y que quedan en la red social, además la gente las ve y crea una imagen de nosotros que muchas veces no es la adecuada, porque todos sabemos que esto no son cosas que ocurran todos los días, ni mucho menos. El siguiente video es el que comentamos, que es el que están bailando mientras vemos que está el paciente. Y las circulantes y las enfermeras se ponen a bailar muy jocosamente. Y estas personas fueron despedidas. Ven cómo pinta el paciente mientras baila, ¿no? Totalmente antiprofesional esta actitud. Bien, nos puede parecer muy divertido, es dantesco. Y este es un video que es el cirujano se pone a bailar con la música, con su ayudante, mientras está haciendo la cirugía del paciente, y después que finaliza, como vamos a ver, él mismo lo publica en su perfil de Facebook, el video y lo que hizo.
Entonces vimos que hoy en día fuimos a buscar artículos relacionados al tema y vimos que hoy en día en realidad se están realizando cada vez más estudios y análisis a ver qué tanto como profesionales o qué tanto incide nuestras publicaciones como profesionales en nuestras redes particulares. Este es un estudio que se realizó también en Colombia y lo que vio el estudio, perdón, es que la mayoría de los estudiantes y de los médicos tienen teléfonos inteligentes y que la gran mayoría de ellos en algún momento de su carrera publican en la red social alguna foto referente a su práctica profesional, a la asistencia a un paciente, una foto de algún paciente sin consentimiento, ¿tá? Y que ocurre en la mayoría de los casos y que esto en realidad puede tener implicancias ético-legales que ellos no son conscientes o muchas veces nosotros no somos conscientes y que esto además va en contra del profesionalismo médico. Otro estudio que encontramos que se realizó en la ciudad de Florida, en Estados Unidos, realizaron una investigación donde analizaron el perfil de Facebook de 322 estudiantes de medicina y residentes, ¿tá? Y en realidad lo que se hizo acá no fue analizar si publicaban publicaciones en cuanto a lo que sería de su práctica profesional, sino analizar sus perfiles particulares. Y lo que se vio que nos parece interesante es que es común que los médicos jóvenes y los estudiantes publiquen fotografías o información donde evidencian el consumo de sustancias, de drogas, materiales de contenido sexual, lenguaje inapropiado, comentarios racistas u ofensivos que no concuerdan con la seriedad, el profesionalismo y la ética de la profesión médica. Por ello, es necesario fomentar una actitud ética en el uso de las redes sociales desde los primeros años de la formación médica. Y creo que es algo que tendríamos que fomentar en nuestra facultad. Es imposible, como ya dijimos varias veces, separar nosotros de la tarea profesional que tenemos. Entonces ahí nos surgió una interrogante. ¿Cuál es el límite? ¿Qué está bien publicar? ¿Qué no está bien publicar? Si realizamos una publicación, ¿cómo debería ser la misma? ¿En qué ámbito debería publicarse? Y en realidad, esto es una opinión estrictamente personal de los autores del trabajo, que no deberíamos publicar nada en nuestras redes públicas. ¿Por qué? Porque estamos a un clic de distancia de que ocurre una catástrofe y ni siquiera somos conscientes de que puede generar una sucesión de hechos que nos lleven a después estar en un juzgado, a tener un problema médico-paciente, a tener un problema con otro profesional o incluso a que nos cueste nuestro puesto de trabajo. Estas son publicaciones reales que sacamos de las redes sociales. Esto es una publicación de un médico que se presenta como doctor en Twitter, que publica una cirugía que realizó ese día y que vemos el pie del paciente, que hizo una limpieza quirúrgica, que en realidad el mismo paciente, si se ve, se puede identificar, porque es fácilmente identificable. Entonces, esto es una falta de ética. Aquella foto de allá es otra persona que se presenta como doctor, que además está vestido de médico en su foto de perfil, y que vemos que con un tono sarcástico o irónico, paciente con cortecito en la cabeza, cuelga la foto del paciente con su patología, un paciente que además es fácilmente identificable. Esto es una falta ética, legal, que le puede generar problemas. La foto del medio es una foto de una publicación compartida por WhatsApp en el grupo de nuestra clínica, que si bien persigue un fin académico y está bien, se puede compartir imágenes, por ejemplo, de estudios de pacientes para buscar otras opiniones, lo que no es correcto y lo que tenemos que obviar cuando hacemos este tipo de publicaciones es que sean identificados el paciente, por ejemplo, en este caso, con la ficha patronímica. Sería bueno que cada vez que compartamos imágenes, por más que persiga un fin académico, borrar los datos del paciente. Estas son publicaciones que son reales. Esta es una publicación de un contacto mío de Facebook, donde la persona que está en su puesto de trabajo, en su horario de trabajo, con su uniforme de trabajo, se encuentra acostada en el piso y de pie de foto pone que está muy cansada por la jornada laboral. Creo que esta persona no es consciente que con el simple hecho de compartir esa foto en horario laboral, por ejemplo, puede quedar sin trabajo.
más allá de todo lo que implica. Y lo otro es algo que estamos acostumbrados, que si bien no es una falta, es algo que pasa todos los días, es que a través de las redes sociales somos consultados con múltiples patologías, nos mandan fotos, nos hacen consultas, y que tampoco estaría del todo adecuado. Siguiente. Entonces ahí nos surgió una interrogante, y es, ¿qué nos rige? ¿En qué estamos amparados en nuestro país para decir esto está bien publicarlo o no? Y en el caso de que ocurra un problema, ¿cómo seríamos juzgados? Y ahí nos fuimos a estudiar y a consultar, y consultamos los estatutos del Sindicato Médico del Uruguay, del Colegio Médico, de la Facultad de Medicina, y vimos que estamos ante un vacío legal. ¿Y qué creemos de esto? Creemos que es un poco con lo que pasó con Uber. ¿Qué pasó? Vino Uber, se instaló, empezó a funcionar y no teníamos marcos legales para legislar lo que estaba sucediendo. Entonces, las legislaciones en cuanto a lo que se podía y no podía fue como corriendo lo de atrás. Con esto está pasando lo mismo. Recién ahora se están creando estatutos y leyes que establezcan qué está bien y qué no, y cómo debería juzgarse lo que estamos hablando. Lo que sí encontramos, y que es lo único que encontramos, que sería un poco la sugerencia que hay, es que en 2015, en Santiago de Compostela, se realizó el encuentro del Foro Iberoamericano de Entidades Médicas, del cual Uruguay formó parte, formó la secretaría de este encuentro, y se suscribió a esta declaración de Santiago de Compostela a través del Sindicato Médico. ¿Y qué habla esta declaración? Habla de las redes sociales y la práctica médica, y establece, siguiente, que la responsabilidad profesional y ética en la gestión de la información y la comunicación ha de ser la misma que hemos de observar en cualquier otro acto o actuación médica, y ha de estar fundamentada en los mismos códigos deontológicos y respeto a los valores esenciales de la medicina. No es otra cosa que llevar el consultorio a nuestro celular. En este mismo encuentro iberoamericano y en esta declaración de Santiago de Compostela se utiliza y se incorpora como documento y como guía este manual de estilo para médicos y estudiantes de medicina respecto a las redes sociales. Bueno, y a destacar en esta declaración de Santiago de Compostela se establecen diferentes ítems que nos parecen importantes. El primero es que el secreto comporta para el médico obligación de mantener la reserva y la confidencialidad de todo aquello que el paciente le haya revelado y confiado, lo que haya visto y deducido como consecuencia de su trabajo y tenga relación con la salud y la intimidad del paciente, incluyendo el contenido de la historia clínica. El médico preservará en su ámbito social, laboral y familiar la confidencialidad de los pacientes. Además, debe tener una justificación razonable para comunicar a otro médico información confidencial de sus pacientes. Siguiente. Está permitida la presentación de casos médicos que hayan sido fotografiados o filmados para fines docentes o de divulgación científica, habiendo obtenido la autorización explícita para ello o conservando el anonimato. El médico no podrá emplear en las publicaciones científicas, escritas, orales o visuales, ningún dato que permita la identificación del paciente. Cuando no pueda obviar esta posibilidad de identificación, deberá disponer del consentimiento explícito del interesado o su representante legal. Y entonces surgen una serie de recomendaciones de este manual que vamos a enumerar, son cortitas. Las publicaciones en las redes sociales deben perseguir un objetivo claro y definido. Tienen que ser siempre en beneficio de la ciencia o en beneficio del paciente. El paciente no debe ser identificable. No debe ser identificable por su ficha patronímica, no debe ser identificable a través de fotografías y no debe ser identificable por una sumatoria de datos que nos hagan saber cuál es el paciente. Ya sea de paciente que estaba en tal sala, tal día, ¿no? Eso nos puede llevar a identificarlo, o, por ejemplo, la presencia de tatuajes, piercings o vestimentas que hagan que el paciente sea identificable. Hay que evitar el sensacionalismo y la morbosidad, que para nosotros a veces es muy difícil.
y hay que buscar el aval del paciente para fotografías y estudios que deben ser editados. Siempre que vayamos a sacarle una fotografía al paciente, pedirle autorización, nunca está de más, y explicarles para qué la vamos a utilizar. Y a modo de finalización, encontramos este decálogo sobre el uso de las redes sociales para médicos, que se estableció en el Colegio Médico de Barcelona, ¿tá? Y que son una serie de sugerencias, son 10 sugerencias para los médicos de cómo utilizar las redes sociales, que a nosotros nos pareció destacar 3. La primera es recordar que lo que se encuentra online probablemente estará para siempre. Por tanto, hay que tener cuidado con lo que se dice y cómo se dice. A veces nosotros colgamos una publicación y después la bajamos, pero el hecho de que la hayamos bajado no significa que desapareció de internet o que alguien además ya la puede haber bajado en su computadora. Hay que tener mucho cuidado antes de publicar. La segunda es que si se encuentra identificado como médico, es recomendable que las opiniones y afirmaciones vertidas en las redes sociales reflejen estándares adecuados de conducta y comportamiento profesional. Y para finalizar, saber que cualquier forma de comportamiento inapropiado online puede potencialmente dañar la relación médico-paciente o la relación con otros colegas. Muchas gracias.